El resplandor del cine de oro mexicano, con toda su magnificencia y sus divas inolvidables, daba la impresión de ser un mundo perfecto, imposible de tocar. Glamour, talento y fama era la cara que el público contemplaba en la pantalla grande. Sin embargo, detrás de esas luces encendidas y esos reflectores encandiladores se ocultaba una realidad completamente distinta, un submundo donde numerosas actrices fueron tratadas como simples objetos desechables. La explotación, el acoso constante y el abuso de poder marcaron, en un silencio cómplice, la existencia de aquellas mujeres a quienes hoy recordamos como auténticas leyendas. Son relatos que casi nunca se cuentan, verdades incómodas que la industria del espectáculo prefirió sepultar para cuidar su propia reputación. En esta ocasión levantamos el telón de la cara más sombría del espectáculo, y vas a conocer 6 testimonios estremecedores de mujeres que pagaron un precio demasiado alto para alcanzar la gloria. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación podría transformar para siempre la manera en que ves a tus ídolos del cine mexicano. Elda Peralta, la rebeldía que se cobró en cicatrices. Nació el 28 de julio de 1930 en Hermosillo, Sonora, y todo indicaba que Elda Peralta estaba destinada a resplandecer. Provenía de una familia distinguida que había perdido buena parte de su fortuna después de la Revolución Mexicana. Desde muy joven, su existencia estuvo regida por la disciplina. La enviaron junto a sus hermanas a Estados Unidos para dominar el inglés, y la entrenaron en el tenis, deporte en el que llegó a coronarse campeona nacional en apenas 4 años. Todo parecía apuntar hacia un futuro prometedor dentro del deporte. Pero su rumbo dio un giro inesperado cuando conoció al escritor y periodista Luis Espota. Fue él quien le abrió las puertas del cine en 1949. En contra de los deseos de su padre, Elda decidió apostar por el camino del arte, convencida de que la actuación era eso que verdaderamente encendía su espíritu. Sin embargo, lo que descubrió detrás de las cámaras estuvo lejos de ser un mundo de ensueño. En una entrevista concedida muchos años más tarde, Elda reveló que en sus primeros pasos dentro de la industria vivió un episodio que la marcaría para siempre. Un director, cuyo nombre nunca quiso revelar, intentó aprovecharse de ella, ofreciéndole situaciones impropias bajo la promesa de impulsar su carrera. Peralta se negó rotundamente, mostrando esa rebeldía que siempre la definió. Pero esa resistencia tuvo un costo alto. La desconfianza, la inseguridad y las heridas emocionales se hicieron notar en distintos momentos de su trayectoria. A pesar de aquel comienzo tan amargo, su nombre terminó grabado con letras propias en el cine nacional. Participó en más de 40 películas entre las décadas de 1940 y 1960, sobresaliendo en títulos como La Negra Angustias, Cuando viva Villa es la muerte y Si Adelita se fuera con otro. Su talento no se limitó únicamente a la actuación, también se aventuró en la escritura, colaborando con Espota bajo el seudónimo de Óscar Ayala, y más adelante impartió clases de historia del teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Elda Peralta vivió las dos caras del éxito, el reconocimiento del público por un lado, y el peso del acoso dentro de una industria despiadada por el otro. Falleció el 15 de mayo de 2024, a los 91 años, dejando tras de sí no solo una carrera cinematográfica notable, sino también el ejemplo de una mujer que, pese a todo, jamás se rindió ante los abusos de su época. Yolanda Montes Tongolele, la diosa que encendió los escenarios. Hablar de Tongolele es hablar de un mito viviente del cine de oro mexicano. Yolanda Montes, con su melena plateada y sus movimientos hipnotizantes, redefinió el concepto de sensualidad en una época donde la moral conservadora imponía límites férreos. Su sola presencia desafiaba los prejuicios de una sociedad acostumbrada a encajonar a la mujer dentro de un molde rígido. Desde sus primeras apariciones en el cine, su estilo provocó un auténtico terremoto. Cada movimiento de cadera, cada gesto, cada mirada, parecía prender un fuego que el público simplemente no podía ignorar. Los espectadores quedaban maravillados, pero lo que para las masas era un espectáculo de arte y belleza, en los rodajes se transformaba en un ambiente cargado de tensión y miradas lascivas. La fama de Tongolele no solo despertó admiración, también la convirtió en el blanco de obsesiones peligrosas. Los directores y productores, cegados por las ganas de explotar su imagen, la presionaban sin descanso. Exigían escenas cada vez más arriesgadas, coreografías que rozaban lo prohibido y situaciones que se pasaban de la raya artística. Se comentaba a los camerinos, en voz baja entre actrices, que en más de una ocasión Yolanda se vio obligada a ceder ante exigencias que no tenían nada que ver con el arte, sino con los caprichos de un sistema dominado enteramente por hombres poderosos. Detrás del brillo de las luces y los aplausos, ella cargaba con un precio altísimo. Su cuerpo se convirtió en la herramienta que la industria explotaba sin la menor compasión, construyendo un mito que, aunque revolucionario, estaba manchado por abusos y sacrificios personales. El morbo la rodeaba, la industria la idolatraba,
pero al mismo tiempo la encadenaba. Aún así, Tongolele nunca se dejó quebrar del todo. Con un carácter de acero y una voluntad inquebrantable, supo sobreponerse a las circunstancias. Su nombre trascendió los rumores y las presiones, consolidándose como una leyenda viva, símbolo de resistencia femenina dentro de una época en la que el poder estaba completamente en manos ajenas. Hoy, Tongolele sigue siendo recordada no solo como la bailarina que encendió pasiones, sino como una mujer que enfrentó un mundo cruel y salió del convertida en mito. Elsa Aguirre, la diosa que sufrió en silencio. Si hubo una mujer que encarnó la perfección en la pantalla grande, esa fue Elsa Aguirre. Su mirada intensa, su elegancia natural y esa aura casi irreal la convirtieron en la fantasía de toda una generación. En películas como Algo flota sobre el agua 1948 y 4 noches contigo 1952 brilló como una estrella intocable, la diva a la que todos admiraban. Pero detrás de esa imagen impecable, Elsa escondía un infierno que pocos se atrevían a mencionar. En 1959, cuando su carrera estaba en su punto más alto, tomó una decisión que desconcertó a toda la industria: se retiró del cine. De manera oficial, buscaba una vida tranquila, lejos de los reflectores. La realidad era bastante más oscura. Su matrimonio con Armando Rodríguez Morado se había transformado en una prisión marcada por la violencia y el miedo constante. Lo que en apariencia comenzó como una unión normal, pronto se convirtió en una pesadilla. Morado era celoso, posesivo y de un control brutal. No solo ejercía violencia física, sino también un maltrato psicológico cruel. La aislaba, la castigaba y descargaba sobre ella sus arrebatos de furia. En uno de los episodios más escalofriantes, se cuenta que llegó a quemar las mascotas de Elsa frente a sus ojos, únicamente para demostrar su poder y quebrarla emocionalmente. Lo más aterrador ocurrió cuando Elsa quedó embarazada. En un ataque de ira, su propio esposo llegó a apuntarle con una pistola, advirtiéndole que si intentaba dejarlo o desobedecerlo, tanto ella como el bebé pagarían con la vida. Imagina por un instante a la mujer más deseada del cine mexicano convertida en rehén dentro de su propio hogar, atrapada entre el terror y el silencio. Pero Elsa jamás fue una mujer fácil de doblegar. Con el paso del tiempo, logró escapar de aquella relación tormentosa. Aunque nunca habló abiertamente sobre el calvario que vivió, su ausencia de los sets y los rumores que circulaban dentro de la industria confirmaban lo que todos sospechaban: su retiro no fue una elección, sino un acto de supervivencia. Años después, Elsa Aguirre regresó tanto al cine como a la televisión, demostrando que seguía siendo esa figura fuerte e imponente que el público tanto admiraba. Sin embargo, las cicatrices emocionales de aquella etapa la acompañaron por siempre. Su historia es la prueba de que, incluso en la cima de la gloria, las estrellas podían estar viviendo sus peores infiernos en absoluto silencio. Y también demuestra que la fortaleza de una mujer puede imponerse, incluso cuando todo parece perdido. Evangelina Elizondo, la voz que quisieron borrar. La historia de Evangelina Elizondo parece sacada directamente de un guión cinematográfico, una mujer con un talento inmenso, capaz de conquistar al público con su carisma y su voz inconfundible, pero que terminó pagando un precio altísimo por atreverse a desafiar al sistema. En 1950, cuando apenas tenía 21 años, Evangelina recibió la oportunidad de su vida: prestar su voz a la Cenicienta en la versión en español de Disney. Su interpretación fue impecable, y esa voz cristalina quedó grabada en la memoria de generaciones completas. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una carrera dorada terminó convirtiéndose en su primera gran injusticia. Disney México jamás le pagó lo que le correspondía. Alegaron que su contrato no incluía regalías, lo que significaba que, aunque su voz quedara inmortalizada para siempre, Evangelina no vería un solo centavo. Ese fue apenas el primer capítulo de un camino repleto de abusos y traiciones. En una industria donde a muchas actrices se les presionaba para aceptar contratos abusivos, relaciones forzadas o favores ocultos a cambio de un papel, Evangelina eligió rebelarse. Ella no estaba dispuesta a que la trataran como un objeto desechable. Y en el México de los años 50, esa valentía equivalía prácticamente a una sentencia de muerte profesional. En 1957, en la cumbre de su carrera, se convirtió en presidenta de la Asociación Nacional de Actores, ANDA. Que una mujer estuviera al mando de un gremio dominado por hombres resultaba impensable para la época. Desde esa posición, denunció los abusos, exigió mejores condiciones laborales y se enfrentó de manera directa a los productores y cineastas más poderosos. El resultado fue devastador: la vetaron del cine. Las puertas de los estudios se cerraron de golpe. Ningún productor se atrevía siquiera a contratarla. La industria había decidido borrarla como castigo por desafiar a quienes movían los hilos detrás de bambalinas. A pesar de todo, Evangelina no se rindió.
Encontró refugio en la televisión y el teatro, donde durante los años 70 y 80 reconstruyó su carrera con papeles memorables. Y aunque el veto le arrebató la oportunidad de brillar en la gran pantalla como ella se merecía, su voz, su talento y su espíritu de lucha jamás se apagaron. En sus últimos años, habló sin reserva sobre el machismo, la explotación y la hipocresía que vivieron tantas actrices del cine de oro. Con cada palabra, dejó claro que su historia no era solo la de una mujer castigada por decir la verdad, sino la de una guerrera que se negó a ser silenciada. Leticia Palma, la diva que se atrevió a desafiar al poder. Si hubo una actriz cuya vida se convirtió en un verdadero escándalo dentro del cine de oro, esa fue Leticia Palma. Su belleza hipnótica, su mirada penetrante y su aire de femme fatale la llevaron a convertirse en una de las grandes promesas de la industria. Su actuación en La palma de tu mano 1951, junto a Arturo de Córdoba, la colocó en lo más alto, al punto de compararla con las divas de Hollywood. Pero lo que parecía una carrera destinada al estrellato absoluto terminó convertido en una pesadilla de represalias, veto y silencio. En el México de los años 50, los grandes productores controlaban absolutamente todo. Eran ellos quienes decidían qué actriz brillaba y cuál quedaba relegada al olvido. Y dentro de ese círculo cerrado, los favores sexuales eran prácticamente una exigencia disfrazada de oportunidad. Leticia lo sabía perfectamente, pero decidió no jugar bajo esas reglas. Uno de los hombres más poderosos de la época, Jorge Stahl Jr., puso sus ojos en ella. Según las versiones que circularon, le ofreció contratos jugosos a cambio de algo más que actuación. Leticia se negó con firmeza. No estaba dispuesta a convertirse en una más dentro de la lista de conquistas de un magnate del cine. Esa decisión le cambió la vida para siempre. Stahl, herido en su ego, la acusó públicamente en 1952 de fraude y abuso de confianza. El escándalo estalló de inmediato. Supuestamente, la actriz había recibido dinero para una película y se negaba a devolverlo. Sin embargo, quienes conocían de cerca la situación sabían que en realidad se trataba de una venganza por haberlo rechazado. El caso terminó en los tribunales. Leticia peleó, se defendió, y finalmente fue absuelta de todos los cargos, demostrando que las acusaciones eran falsas. Pero ya era demasiado tarde. La maquinaria del cine mexicano se había puesto en su contra. El veto fue total, ningún director, ningún productor, ningún estudio quería arriesgarse a contratarla. Su carrera, que prometía convertirse en legendaria, quedó sepultada por el capricho de un solo hombre. Lejos de mendigar oportunidades, Leticia tomó una decisión radical, abandonó por completo el cine. Con el dinero que había logrado reunir, invirtió en bienes raíces y se construyó una nueva vida lejos de los reflectores. Aunque consiguió rehacer su camino como empresaria, jamás olvidó la traición que sufrió. Su nombre quedó marcado en la historia como uno de los ejemplos más claros de cómo el abuso de poder podía destruir a una estrella en cuestión de días. Leticia Palma pasó de ser una promesa deslumbrante a convertirse en un fantasma silenciado por un sistema corrupto y despiadado. Su historia es, quizás, una de las más turbias y morbosas de toda la época dorada del cine mexicano. Edith González, la niña prodigio que desafió al poder. El nombre de Edith González todavía resuena con fuerza en la memoria del público mexicano. Su carisma, su belleza y su talento la convirtieron en una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión y el cine. Pero su historia también refleja los sacrificios, los abusos y los secretos que muchas mujeres del espectáculo se vieron obligadas a cargar. Desde niña, Edith vivió entre foros y cámaras. A los 5 años apareció en televisión, dentro del programa Siempre en Domingo. A los 8 ya debutaba en el cine con Un sueño de amor, y a los 11 protagonizaba telenovelas. Mientras otras niñas jugaban, ella pasaba horas memorizando guiones, conviviendo con productores y actores que veían en ella a un diamante en bruto. Su infancia fue arrebatada por una industria que la moldeó a su antojo. En un medio donde los rumores tenían tanto poder como los reflectores, durante años se habló de un supuesto romance con Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa. Aunque Edith nunca confirmó esa versión, la coincidencia con el ascenso meteórico de su carrera alimentó las sospechas. Algunos decían que ese respaldo tenía un costo, y que más adelante, cuando Edith se negó a seguir el juego del poder, la empresa comenzó a relegarla. En 2004, la actriz volvió a estar en el ojo del huracán, anunció que estaba embarazada, pero se negó durante meses a revelar quién era el padre. El silencio disparó las especulaciones, hasta que finalmente se conoció la verdad. El hombre detrás de la historia era Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, una de las figuras políticas más influyentes del país. El escándalo fue inmediato. Televisa intentó minimizarlo, Creel nunca la reconoció públicamente como pareja,
y Edith decidió criar sola a su hija Constanza, con la dignidad que siempre la caracterizó. Pero el golpe más duro llegó en 2016, cuando le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa avanzada. Mientras otras actrices se hubieran escondido, Edith hizo justo lo contrario. Habló abiertamente de su enfermedad, apareció sin peluca, sin maquillaje, mostrando su vulnerabilidad ante el mundo entero. Su batalla fue pública, valiente y cargada de dignidad. Tras una cirugía en 2017 en la que le retiraron ovarios, útero y ganglios linfáticos, parecía haber vencido. Pero en 2019, la enfermedad regresó con más fuerza que nunca. El 13 de junio de 2019, a los 54 años, Edith González murió rodeada de su familia. Su partida dejó en silencio a millones de admiradores que la habían acompañado durante más de 4 décadas de carrera. Edith fue mucho más que una actriz, fue un símbolo de resistencia. Desde su niñez, enfrentó la explotación de una industria despiadada, los rumores, los escándalos, y finalmente una enfermedad implacable. Aún así, jamás perdió la sonrisa ni la fortaleza. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada estrella existen cicatrices invisibles, y de que muchas veces la gloria no alcanza para curar el dolor. Detrás de la época dorada del cine y la televisión mexicana, brillaban los reflectores, las alfombras rojas y los aplausos interminables. Pero fuera de cámara, lo que se ocultaba era muy distinto, un mundo de silencios obligados, abusos normalizados y heridas que jamás terminaron de sanar. Historias como las de Elda Peralta, que se enfrentó a la presión de un director abusivo, Tongolele, utilizada como objeto de deseo por una industria que la explotó sin descanso, Elsa Aguirre, víctima de la violencia más cruel dentro de su propio hogar, Evangelina Elizondo, castigada con el veto por atreverse a alzar la voz, Leticia Palma, destruida por un poderoso productor por negarse a ceder, o Edith González, obligada a cargar con los rumores, los escándalos y finalmente con una enfermedad, que se llevó su vida demasiado pronto. Todas ellas nos demuestran que el precio de la fama pudo ser devastador. El cine de oro nos regaló sueños y leyendas, pero también escondió tragedias que permanecieron silenciadas durante décadas. Hoy, esas voces olvidadas merecen ser escuchadas. Porque no se trata solo de recordar sus películas o sus personajes, sino también de reconocer el dolor que vivieron detrás de las cámaras. Y la gran pregunta sigue abierta: ¿cuántas historias más fueron enterradas en el olvido? ¿Cuántas actrices fueron calladas para proteger a los poderosos? Tal vez nunca lo sepamos por completo, pero una cosa es segura: el verdadero legado del cine mexicano no está solo en sus obras maestras, sino en las vidas de quienes le entregaron todo a cambio de nada. Ahora dime tú, ¿crees que tanta gloria valió la pena frente a tanta miseria? Déjamelo en los comentarios, y no olvides suscribirte a Archivo Estrella para que juntos sigamos desenterrando los secretos más oscuros de la historia del espectáculo.